Es motivo de alegría mirar cómo hay sacerdotes que tienen la cabeza en su lugar y nos dicen las cosas tal y como son. En este caso, un exorcista se atrevió a hablar y sobre todo a mencionar el caso muy sonado en la Iglesia Católica de este artista, sacerdote jesuita. Pero el padre exorcista español nos lo dice de una forma muy clara. Es diabólico. Es diabólico el querer ocultar sus casos, este caso tan perverso. Es macabro. De tal manera que todos los que lo están encubriendo o lo tratan de encubrir, creo que están en problemas graves. Porque lo que hizo este jesuita sacerdote no es cualquier cosa. Son crímenes, perversiones satánicas que desgarran a la Iglesia Católica. De esto vamos a hablar el día de hoy en este video. Te invito a que me acompañes. Y sin más, comenzamos. Denunciar las cosas que pasan en la iglesia y en cualquier parte no es sencillo, no es tarea fácil. Todo el que se atreva a denunciar las cosas que no van tan bien o cuando las cosas no van bien en el ámbito político, en el ámbito social, religioso, incluso se somete a, se expone a cosas feas, críticas, malos comentarios, entre otras cosas. El caso del padre Marco Rubni, que lo podemos ver en pantalla, lo voy a mostrar, es este jesuita. El padre sí se llama así, Marco Rubni. Es muy sonado en la iglesia en esos días, sobre todo porque es un hombre muy conocido en el medio, artista, es, es pintor, escultor, y, y él se ha sonado mucho y es famoso en el ámbito artístico. Sin embargo, cometió una serie de atrocidades terribles. Me atrevería yo a decir que tienen tinte satánico de perversidad por lo que son. Y este caso hay que tocarlo con pinzas, con dolor. No tanto por burla o querer echarle luego el caballo encima al sacerdote. Hay que tocarlo con dolor porque son de esos casos que desgarran la iglesia católica, que denigran, que desilusionan, que escandalizan a muchos fieles y es el escándalo de los pequeñuelos, lo que Jesucristo tanto nos advirtió. El ver a un sacerdote de esas características solo nos muestra lo mal que está la iglesia, la forma de cómo los encubre la iglesia católica, la forma en cómo de una forma u otra está la lacra en la jerarquía, en los altos mandos. Vamos a ver lo que advierte el sacerdote exorcista acerca de este caso. Es muy triste, de verdad, es muy triste y él deja ver la perversión satánica en ese sentido. Es un exorcista español que explica que el diablo no solo se encuentra en las aberraciones que cometió el sacerdote de índole sexual de las que se acusan al sacerdote y artista jesuita Marco Rubni, sino también se encuentra en los que encubren los abusos, lo que resulta letal para la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Sobre todo, causa un terrible daño a las víctimas. El caso del padre Marco nos ha conmocionado a todos por lo unido que está este nombre en el mundo de la arte y la belleza y la evangelización desde hace varios tiempo a través de ellos. Es un caso muy triste, hay que tener mucho cuidado al tratarlo en la Iglesia Católica porque es sensible para las víctimas y es sensible para el pueblo de Dios. Es cierto que detrás de todas estas aberraciones que el padre cometió, de estos abusos cometidos, está el diablo, queridos hermanos. Es siempre la acción satánica y la perversidad y lo pervertido que es lo que resalta en esos casos. El padre Rubnit, cuyo caso fue denunciado por varias víctimas a principios de este mes, es acusado fíjense nomás, es acusado de abusar ni más ni menos que de más de 20 mujeres adultas a lo largo de este tiempo.
el famoso sacerdote jesuita, es también conocido por sus obras artísticas que se han desempeñado en la Iglesia Católica, por ejemplo, en el Jubileo de la Misericordia convocada por el Papa Francisco en 2015 y la imagen oficial del Encuentro Mundial de las Familias en 2022. Es además cofundador de una comunidad religiosa en Eslovenia, la Loyola, surgida en 1980. El 19 de diciembre, las agencias asociadas publicaron extractos de 2 cartas del obispo auxiliar de Roma y comisario del Vaticano para la comunidad de Loyola, Mons Daniel Librand, quien confirmaba la veracidad de los abusos por parte del sacerdote para con las religiosas. El prelado dijo en una carta dirigida a sacerdotes italianos que nosotros, la Iglesia, tenemos el deber de encaminar a nuestras conciencias y quienes sean responsables deben reconocerlo humildemente, pedir perdón al mundo por el escándalo cometido. Entonces podemos entender que hay una acción demoníaca directamente en estas obras de pecado del sacerdote. El padre Torres, que es el exorcista, advirtió también que el maligno busca siempre hacer estragos en todas las personas. Por lo tanto, es verdad que el demonio está detrás de todos esos abusos, pero también hay una acción demoníaca en las personas que tratan de encubrirlos, de taparlos, para que no salga a la luz y por lo tanto no se haga responsable el culpable. Una presunta víctima denunció recientemente que los jesuitas sabían de todas estas cosas desde 1994, pero los jesuitas no hacían absolutamente nada por el sacerdote. Es importante este detalle. Tanto desde sus superiores, en ese momento quisieron ocultar el tema, hasta aquellos que en el curso de la investigación lo quisieron parar o encubrir, quisieron ocultar, hasta incluso parar este comunicado para que no salga al público, ¿no? El sacerdote español también dijo que en este modo la acción del diablo está en unos y en otros. Es más grave, puede ser en los que quieren callar, ocultar los abusos para que no se haga la luz, no sea un escándalo. Son letales, sobre todo para las víctimas que han puesto su confianza en que será justicia y no pueden encontrar nada. El superior de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, confirmó el 14 de diciembre que Rubni fue excomulgado por confesar a una de sus víctimas, pero esta pena fue levantada inmediatamente por intereses del Papa Francisco. En una cronología publicada en de los jesuitas el 18 se presentó cómo iban avanzando los casos y las denuncias que se hicieron a la Iglesia Católica. Sin duda esto no es un caso sencillo, tiene mucha aberración, mucha acción macabra por parte del sacerdote. El mismo exorcista lo ha dicho en medios de comunicación. En cuanto ha sido visto los testimonios que se han ido publicando de esas víctimas, uno se da cuenta de que esto no es un caso aislado ni una cosa de menor grado, sino al contrario es un caso de perversión. Ni siquiera lo podemos llamar como un caso de debilidad, sino más bien se puede nombrar como un caso de total perversión y aberración. ¿Cómo es posible que el hombre de Dios o un hombre de Dios pueda manifestarse esas características? Definitivamente esta es obra del mismo Lucifer. También el sacerdote nos indica que no debemos dudar de la Iglesia Católica. El exorcista animó a que el caso del padre Rubni no debe hacernos dudar nunca de la santidad de la Iglesia, ni de la santidad y excelencia del sacerdocio católico, pero sí ponernos en guardia para que esto no vuelva a pasar con sacerdotes débiles que se alejan de Dios. En este caso, continuó también, se puede ver cómo los jerarcas, los superiores, los responsables de la Iglesia también pueden ser atacados y confundidos por las estrategias y mentiras del mismo Satanás para que esto siga creciendo dentro de la Iglesia Católica. El abusador merece perdón. Para concluir, el exorcista destacó que un abusador también merece ser perdonado. No podemos olvidar
que a diferencia de los juicios del mundo, el abusador, o lo que sea, también tiene derecho a pedir perdón y a salvar su alma. Hermanos en Cristo, este caso, el padre Rumney que ves aquí en pantalla, es doloroso. De verdad toca todas las fibras sensibles de la Iglesia Católica. Mira, toca por un lado las acciones que cometió este hombre. Que te digan que un sacerdote abusó de más de 20 mujeres, ya es algo serio. Además, los testimonios que dan las víctimas son para llorar. Yo tuve la oportunidad de leer una carta que una víctima mandó, un extracto de una carta que se publicó de una víctima italiana. No la pude decir en los videos por la gravedad del contenido. Ni siquiera me pude yo imaginar hablando en un video aquí a lo que se refería la religiosa, porque es tan grave que no puedo, de veras, no puedo publicarla Este es un caso perverso, ya con eso es suficiente. Macabro, diabólico. Sacerdote que es escultor, talentoso. Ay, Dios mío, es algo fuerte. Cuando pasan esas cosas, tocan la sensibilidad de la iglesia, de los católicos. Nos ponemos alerta. Como dice el sacerdote exorcista, esto es diabólico. Y es importante reconocerlo. Uno, para que entiendas que el demonio actúa para destruir la iglesia católica. Porque con este caso dudan muchos de la iglesia católica. Y luego para acabarla, los jerarcas, hay víctimas que denuncian que desde 1980, no, 94, alrededor así, los jesuitas sabían de los abusos y los jesuitas lo estaban tapando. ¿Cuál ahorita? Fue excomulgado. Rápido se le levantó la excomunión. No entendemos por qué. El Papa actuó y no sabemos. Entonces, demuestra que el demonio trabaja y puede pervertir a cualquier persona. Pero también demuestra lo cómplices que son los jerarcas. No sabemos por qué. Hablábamos del padre Pavone, por ejemplo. Lo hablamos en un video que subimos en el canal de Es un Nazareno 2020. Que por qué él sí fue destituido sin oportunidad de apelar ni defenderse. Y por qué este jesuita que cometió tantos y tantos y tantos daños, si fue excomulgado, le levantaron la excomunión rapidísimo. ¿Por qué te tienen que tener misericordia con este jesuita y con el padre Pavone no? ¿Por qué este jesuita sí y el padre no? ¿De qué privilegio goza uno y de qué privilegio goza el otro? Una pregunta que nos tenemos que contestar. Porque es porque el pueblo está indignado. A ver, este jesuita lo perdonas, así le levantas la excomunión, Papa Francisco, y al otro que defiende la vida y que no tiene ni la mitad, bueno, no, ¿cuál la mitad? Ni una quinta parte, ni una quinta parte del comportamiento de este jesuita, ¿lo castigas? ¿Lo destituyes? ¿De qué se trata esto? Son preguntas muy válidas y razonables. No estoy volándome la barda con nadie, ni faltando el respeto a nadie. Son preguntas muy justas, muy justas. A ver, ¿por qué a este sí y al otro no? ¿De qué se trata esto? Me perdonan a mí la vida, pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué al otro que defiende la vida, que cometió problemas claro que sí, pero este cometió cosas terribles, macabras, y lo perdonas así, con aquella velocidad? Esa misericordia del Papa Francisco te lleva al infierno, te aleja de Dios. Puedo decir, no es de Dios, porque no es justa, y Dios es justo. No es justo que unos traten con la punta del pie y a otros cometan lo que cometan, no se haga nada. Vamos a ver qué hace el Vaticano. Que si no hace justicia con el sacerdote, que no la está haciendo, lo que está demostrando el Papa es que son dictadores a conveniencia. Y eso es una mancha que a todos los católicos nos opaca la visión de nuestra Madre Iglesia. Jesucristo lo dijo, el escándalo de los pequeñuelos
ese es grave. No el de los fariseos, el de los pequeñuelos. Porque muchos católicos de a pie como yo, al mirar cómo tratan a los jesuitas, al mirar cómo tratan a este otro sacerdote de Estados Unidos y a tantos más, nos quedamos pensando, decimos, el Papa ejerce la misericordia a conveniencia, junto con los que están en el Vaticano. Y eso no es de Dios. Por eso mucha gente también se va. Por eso muchos se están huyendo de la iglesia porque los persiguen. Por eso se alejan. Por los malos pastores. Que así sea. Gracias por acompañarnos y llegar a esta parte del video. Ojalá te haya servido para tu crecimiento espiritual. Hasta pronto y bendiciones.